Bienvenidas y bienvenidos al Patria Presenta, una producción del Círculo de Estudios Patria, que forma parte de la Red Nacional de Círculos de Estudios. El día de hoy tenemos el honor de estar acompañados de Juan Manuel Contreras, del doctor Juan Manuel Contreras Colín. Él es en formación filósofo y teólogo, y también pues, es un gran formador, sobre todo en la escuela Carlos Ometochin, y en general a toda la militancia y simpatizantes de Morena. ¿Cómo lo ha tratado la ciudad, doctor? Muy bien, muy bien. No con mucho calor, eso es muy bueno, pero cordialmente muy bien como se debe. El doctor estuvo en la ciudad en septiembre de este año, Ujú. si no me equivoco, y sí, estaba un poquito más caluroso, ¿no? Ahora como que el clima ya está más homogéneo, ¿no? Ujú. Excelente. Bueno, doctor, nos gustaría hacerle una pregunta que es tradicional para nosotros. Ujú. Para Juan Manuel Contreras, ¿qué es la Cuarta Transformación? La cuarta transformación es la oportunidad que tenemos los hombres y las mujeres que creemos que tiene que cambiar el país, que tiene que recuperar su autonomía, que tiene que crear las condiciones de posibilidad como comunidad política para tener alegría de vivir. Es un tiempo propicio, es un tiempo necesario y es un tiempo interpelante. Esa es para mí la cuarta transformación que exige hombres y mujeres que trabajen en ella. Ha insistido bastante en la idea de la importancia de la formación política dentro de este proceso. Nos gustaría si podría profundizar más en esta idea. Yo creo que toda acción humana es política, pero también toda acción política es pedagógica. Esta es una idea de Paulo Freire. Y por lo mismo, los procesos pedagógicos, es decir, también políticos, nos van formando, nos van constituyendo colectivamente y van formando eso que se llama estructuras de sentido. Entonces, hay ciertas estructuras de sentido dentro de nuestro contexto nacional que no favorecen el desarrollo de sujetos, hombres y mujeres, libres, autónomos, responsables. Hay procesos y estructuras de sentido, estructuras culturales que van negándonos esa autonomía como sujetos. Estamos hablando de los núcleos éticos míticos. Exactamente. Entonces, esas estructuras de sentido tenemos que transformarlas en sus componentes críticos para poder generar hombres y mujeres como sujetos libres, autónomos, responsables, que se comprometen y asumen la responsabilidad de transformar su realidad en mejores condiciones de vida, particularmente, o mejor dicho, desde el lugar de aquellos que viven una situación y aquellas que viven una situación de vulnerabilidad, si es que queremos tener un país con justicia, libertad, democracia. Así es. Parte del proceso, digamos, de la propuesta de Freire era que no solo era necesario aprender a leer y escribir, Así es. sino también a darle sentido, ¿no? A darle un sentido crítico a la educación, ¿no? Claro. Precisamente uno de los comentarios que más me llamó la atención fue cuando usted dijo que precisamente una filosofía crítica como la filosofía de la liberación era la filosofía para nosotros, para nuestro tiempo. El profesor Enrique Dussel y el profesor eh, Vargas Lozano han dicho que se preguntan cuál es la filosofía que precisa la cuarta transformación. Y los dos coinciden, uno más con mucho más trabajo en este tema de la cuarta transformación, el profesor Enrique Dussel, coinciden que es una filosofía crítica. Sí, es necesario que demos razón de la realidad, pero un priista también da razón de la realidad, un panista también lo da, un perredista, un X partido lo da. La pregunta es, ¿qué es lo que hace específico, particular, el punto de vista del militante, del simpatizante de este partido o movimiento en su interpretación de la realidad? Y eso, sin lugar a dudas, es la crítica. El presidente de la República lo ha dejado clarísimo, ¿no? Por el bien de todos, el tema del bien, o sea, una dimensión ético-moral, por el bien de todos, primero los pobres. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que hacerle caso a esa interpelación? Simple. Bueno, no simple y complejo al mismo tiempo. Porque es racional, porque es pertinente, porque es ético hacerlo desde ese lugar. Y son las víctimas del sistema, ¿no? Trayendo a digamos, insistencia del doctor Enrique Dussel, ¿no? Que primero, en esta tradición donde el poder no es para servirse a sí mismo, sino para servir,
nuestro criterio siempre son los excluidos, el pobre o la viuda, ¿no? Incluso. Así es, porque son la contradicción de la pretensión de bondad, de justicia, de libertad de una comunidad organizada políticamente, ¿no? Los pobres, dice Ignacio Yacuría, es el lugar que da verdad porque muestran, evidencian con su ser y su quehacer la contradicción del sistema que tiene pretensión de verdad, de justicia, de libertad, de democracia. Entonces tenemos que atender esa interpelación que nos hacen los vulnerables y más en un partido movimiento que se propone la transformación de una sociedad en mejores condiciones de vida para todo un país, ¿no? Sobre todo porque cuando vino el expresidente Rafael Correa, comenta que en América Latina los procesos post-neoliberales hubo una gran elevación del nivel de vida de toda la población, pero se da un efecto que le llama un efecto Doña Florinda, ¿no? Donde en la elevación socioeconómica genera que haya una separación de su previa condición como una persona en pobreza y ahora una clase media que ya no se siente parte de un proceso latinoamericano, ¿no? ¿Cree que, digamos, de alguna manera la formación política pueda ayudar a que eso no suceda aquí en México? Lo dice claramente el profesor Frei Beto. Dice que lo que orilló muchos de los fracasos que crearon el caldo de cultivo y la atmósfera para el derrocamiento de los procesos de izquierda en América Latina es porque se descuidó el aspecto de la formación ideológica en el sentido gramsciano, es decir, del conjunto de ideas que nos permiten fundamentar y justificar argumentativamente una praxis distinta. Si no damos formación y educación política crítica, corremos el peligro de reproducir lo mismo en la concepción tradicional de la política y su tanto teórica como práctica. Sí, y eso precisamente es una posición crítica ante lo que comenta de la izquierda del siglo XX, donde se decía que si aumentaba el nivel de vida o las condiciones materiales, ¿verdad?, ya íbamos a, digamos, por así decirlo, tener una victoria. Y precisamente lo que nos muestra América Latina es justamente lo contrario. En ese tenor, doctor, usted ha comentado varias veces y ha trabajado lo que son los núcleos éticos míticos. No sé si nos podría comentar un poco sobre la idea y por qué es importante conocerlos. Los núcleos éticos míticos, así les llama el profesor Paul Ricoeur, son las estructuras de sentido que condicionan y en algunos casos determinan las actitudes, los comportamientos y la visión teórica del mundo que se tiene en una determinada cultura. Entonces pensemos, si nosotros tenemos una concepción cultural, histórico-ideológica, donde nos dice que el capital es el centro de toda la acción humana, pues tenemos serios problemas. Tenemos que descubrir y darnos cuenta que el centro, desde una perspectiva crítica, es la persona, porque la persona es fin en sí misma. Si partimos de ese horizonte, de esa concepción, entonces todo lo que hacemos alrededor tiene como centro al ser humano. La economía no es fin en sí misma, es una mediación para que la persona pueda producir, reproducir, conservar, desarrollar su vida. El gobierno no es fin en sí mismo, es una mediación para que la comunidad política tenga su felicidad, pero eso tenemos que analizarlo porque nosotros como pueblo, como México, no solamente somos un núcleo ético mítico, estamos constituidos por una pluralidad de núcleos éticos míticos donde lo asiático, lo semita, lo indoeuropeo, lo bantú, lo indígena nos constituye nuestra propia esencia como mexicanos. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos elementos para que la organización política, la organización económica, la organización educativa contemple todos estos elementos, todas esas estructuras de sentido que nos constituyen como pueblo. Es decir, es digamos, recuperar la tradición, ¿no? Volver a lo nuestro, ¿no? Conocer a nuestro pueblo. Sí, pero desde una perspectiva crítica. Apelamos a la tradición, pero críticamente. Retomamos a la tradición, pero críticamente, pero también para transformar a la propia tradición. Las tradiciones no son una cristalización, no son una estatua. Diríamos, son entes que tienen vida, que se mueven, que se transforman. Hay un núcleo profundo que permanece, pero hay muchos elementos que se incorporan, que se desechan, que se despliegan y otros que se diluyen en el proceso. Es muy interesante realmente porque, bueno, cuando comentó usted la idea,
me trae a la mente este asunto de la pregunta de los filósofos del grupo Hiperión, por ejemplo, sobre qué es el ser mexicano, ¿sí? Pero me parece que esta estructura crítica es profunda y que acepta la diversidad. No hay un concepto hegemónico de lo mexicano. Así hay una creación intercultural, histórica, compleja, abierta como posibilidad, pero que permite al mismo tiempo un despliegue, una reivindicación, una asunción y que está encarnada en nosotros y que somos nosotros. Ya. En la plática, en la conferencia, surgió ahí una discusión sobre la importancia del diálogo, qué tan efectivo era el diálogo, ¿no?, ante la acción real. Yo me he topado con que hay como una disonancia, por así decirlo, cuando se habla de la relación entre teoría y práctica. Y traigo a colación este tema precisamente porque la formación política es, por así decirlo, una formación teórica. ¿Está de acuerdo usted con esta idea o qué nos podría decir? Yo empezaría por decir que ese es un dualismo epistemológico, teoría-praxis. En realidad lo que tenemos es un planteamiento de práctica que ya está siempre presuponiendo contenidos que lo fundamentan y lo justifican. Lo que quiero decir con esto es que la teoría y la praxis están interretrorelacionadas, que hacemos la distinción procedimental, epistemológica de teoría y praxis es para explicárnoslo, pero no en la realidad eso no está así, no va por un lado la teoría y por otro lado la práctica. Eso está interretro vinculado y desde el horizonte de comprensión indígena son las dos caras de una misma realidad, ¿no? Ya, desde otro núcleo ético-mítico. Exactamente, en este caso. También ha comentado, doctor, sobre que lo importante que es de peso formar comunidad, formar lazos comunitarios, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Que la comunidad es condición de posibilidad de todo lo que se sigue dentro de la organización política, porque la comunidad propia es política. Entonces, si tiene un componente ético concreto, entonces la comunidad es estructura de sentido, crea estructura de sentido y despliega estructura de sentido. Excelente. Para finalizar, y antes le queremos agradecer por darnos de su tiempo, de su apretado, digamos que tiene una agenda ya preestablecida y le agradecemos bastante en nombre de todo el Círculo de Estudios Patria. Y digamos que la última pregunta sería, ¿usted cuáles considera que serían las tareas urgentes para esta cuarta transformación en este momento? Yo creo que es formación, la primera, formación la segunda, formación la tercera. Si tenemos elementos críticos en la formación, podemos deconstruir, desmontar críticamente nuestra visión de política, nuestra visión de representación, nuestra visión tradicional de participación. Si lo hacemos desde una perspectiva crítica, con formación en estos tres niveles, podremos desplegar una praxis distinta, una organización distinta y un espacio donde los argumentos, las razones, sean la manera en cómo dirimimos nuestras diferencias y cómo construimos un proyecto como partido, movimiento, como gobierno, como país distinto. Pues muchas gracias, doctor. Pues esto fue y será Patria Presente. Muchas gracias. Gracias.